Presta mucha atención a lo que está ocurriendo en este momento, porque durante las últimas horas una sola afirmación se ha propagado por las redes sociales a una velocidad extraordinaria. Según múltiples publicaciones en Internet e informes sin fuentes verificadas, 1.250 soldados israelíes habrían sido obligados a retirarse de forma caótica tras lo que se describe como una importante ruptura en el frente de batalla. Si esa afirmación es correcta, estaríamos ante uno de los acontecimientos tácticos más significativos de los últimos tiempos. Pero si no lo es, o si solo es parcialmente cierta, entonces revela algo igualmente importante sobre la manera en que se desarrollan los conflictos modernos, porque hoy el campo de batalla ya no existe únicamente sobre el terreno, también existe en tu teléfono móvil, existe en X, en Telegram, en TikTok, en las imágenes satelitales, en los comunicados oficiales, en las fuentes militares anónimas y en los videos de drones cuidadosamente editados. El bando que consigue imponer primero su narrativa suele obtener una enorme ventaja estratégica mucho antes de que la verificación independiente logre alcanzarla. Por eso hoy no quiero preguntarte si personalmente crees la versión de uno u otro lado. Quiero plantearte una pregunta mucho más importante. ¿Por qué esta historia en particular se difundió con tanta rapidez? ¿Por qué una vez que respondes esa pregunta comienzas a comprender algo mucho más grande que una simple retirada militar supuestamente ocurrida? Empiezas a comprender cómo la propia información se ha convertido en una de las principales armas de la guerra moderna. Comencemos con lo que realmente sabemos acerca de cómo circula la información durante un conflicto activo. En cualquier guerra moderna, las operaciones militares generan constantemente una enorme cantidad de datos contradictorios. Un bando anuncia públicamente avances espectaculares y grandes victorias. El otro informa de defensas exitosas, contraataques y operaciones destinadas a mantener sus posiciones. Ambos publican videos seleccionados del combate para respaldar sus versiones. Ambos destacan intensamente las bajas sufridas por el enemigo mientras guardan silencio sobre sus propias pérdidas. Esta dinámica no es nueva, tampoco resulta excepcional. De hecho, controlar el flujo de información ha sido una parte esencial de la estrategia militar durante siglos. Lo que ha cambiado radicalmente en la era moderna es la velocidad y la facilidad con la que esa información llega al público. Un video grabado dentro de una trinchera o captado por un dron comercial puede alcanzar a decenas de millones de personas en todo el mundo antes incluso de que las agencias de inteligencia hayan terminado sus primeras evaluaciones. La opinión pública se mueve hoy mucho más rápido que los hechos verificados, y ese único cambio ha transformado completamente la naturaleza de la guerra moderna. Para comprender por qué ocurre esto, imagina por un momento que eres un comandante militar. Supongamos que tus fuerzas consiguen rechazar un ataque blindado o asegurar un cruce estratégico. ¿Simplemente aseguras la zona y continúas la operación en silencio? ¿O publicas inmediatamente imágenes de alta definición captadas por drones, difundes estimaciones de bajas enemigas y emites declaraciones impactantes destinadas a influir en el entorno psicológico general? Cada vez con mayor frecuencia, tanto los ejércitos modernos como los actores armados no estatales optan por la segunda opción. Lo hacen porque la percepción influye directamente sobre la moral. La moral influye en el apoyo político tanto dentro del país como entre los aliados internacionales. Ese apoyo político determina el flujo de financiación, la diplomacia y el suministro de armamento. Y esos recursos terminan influyendo directamente en lo que sucede sobre el campo de batalla. Se crea así un ciclo continuo de retroalimentación en el que la información pública deja de ser simplemente un relato para convertirse en un activo operativo de enorme valor. Ahora analicemos la afirmación concreta sobre la supuesta retirada de 1.250 soldados.
Cuando un titular incluye una cifra tan específica como 1250, la psicología humana tiende automáticamente a interpretarla como un dato preciso y cuidadosamente investigado. Los números exactos transmiten una sensación inmediata de credibilidad. Sin embargo, los analistas militares profesionales siempre formulan la misma pregunta antes que cualquier otra: ¿de dónde salió realmente esa cifra? Fue publicada mediante un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas con responsables claramente identificables. Fue difundida por un observador independiente presente sobre el terreno o por una agencia internacional de noticias con una trayectoria consolidada. Ha sido verificada mediante inteligencia de fuentes abiertas, análisis de imágenes satelitales u otros métodos independientes, o simplemente apareció por primera vez en una cuenta partidista de redes sociales que repitió una estimación sin verificar procedente de otra fuente anónima. Esa diferencia es enorme. Durante las primeras horas de cualquier acontecimiento militar que evoluciona rápidamente, las cifras iniciales suelen cambiar de forma considerable a medida que aparecen nuevas pruebas. Existe además otro aspecto fundamental de la realidad militar que muchos observadores ocasionales suelen pasar por alto. Una retirada táctica no equivale automáticamente a una derrota. Dentro de la doctrina militar convencional, las unidades retroceden por una amplia variedad de razones operativas. En ocasiones, los comandantes ordenan la retirada porque la misión asignada ya ha sido cumplida y desean evitar una exposición innecesaria. En otras situaciones, las fuerzas simplemente se reposicionan para consolidar sus líneas, conservar munición o replegarse hacia un terreno más elevado y fácil de defender. También existen casos en los que una retirada forma parte de un plan previamente diseñado para atraer al enemigo hacia una zona preparada para fuego de artillería o hacia una emboscada cuidadosamente organizada. La historia militar está llena de ejércitos que cedieron voluntariamente terreno con el objetivo de obtener posteriormente una ventaja estratégica mucho mayor. La palabra retirada suena inevitablemente dramática, pero por sí sola dice muy poco sobre quién está ganando realmente una campaña. Sin un contexto mucho más amplio, esa palabra no deja de ser un poderoso detonante narrativo. Para interpretar correctamente este tipo de informaciones de última hora sin dejarse engañar, resulta útil utilizar un método de análisis estructurado. Podemos resumirlo en una sencilla prueba de 3 preguntas. Cada vez que aparezca un titular impactante relacionado con una guerra, conviene preguntarse inmediatamente 3 cosas. Primero, ¿quién realiza la afirmación y cuáles son sus posibles intereses? Segundo, ¿qué pruebas independientes existen para respaldar esa afirmación más allá de simples declaraciones? Y tercero, si esa información fuera completamente cierta, ¿qué otras consecuencias deberíamos observar de forma lógica? La tercera pregunta resulta especialmente útil. Los grandes acontecimientos militares nunca ocurren de forma aislada, siempre dejan huellas visibles. Si realmente una fuerza importante hubiera sido derrotada y obligada a una retirada masiva, las líneas de suministro cambiarían de inmediato, las unidades vecinas modificarían sus posiciones, los dirigentes internacionales adaptarían sus declaraciones y las imágenes satelitales mostrarían movimientos claros de tropas y equipos abandonados. Si ninguno de esos indicadores secundarios aparece durante las horas o los días siguientes, los analistas comienzan, con razón, a mostrarse escépticos, no porque el acontecimiento sea imposible, sino porque los hechos extraordinarios siempre dejan múltiples evidencias observables. También conviene recordar que los conflictos modernos funcionan simultáneamente en distintos niveles. Existe el nivel táctico, que comprende los enfrentamientos entre pequeñas unidades sobre el terreno. Existe el nivel operacional, que abarca campañas regionales más amplias y maniobras de varias brigadas. Existe el nivel estratégico,
donde se decide la dirección general y los objetivos políticos de toda la guerra. Y finalmente existe el nivel político internacional, donde se negocian alianzas, sanciones económicas y apoyos diplomáticos. Muchos titulares únicamente muestran el nivel táctico. Se centran en un edificio concreto, una calle o un pequeño puesto avanzado, pero los gobiernos y los altos mandos militares piensan en términos estratégicos. Un revés localizado o una retirada temporal en el plano táctico puede parecer una catástrofe absoluta cuando se observa desde la pantalla de un teléfono móvil. Y sin embargo, no tener prácticamente ninguna repercusión sobre el desarrollo general de toda la campaña militar. Precisamente por esa razón, los analistas militares con experiencia rara vez evalúan el desarrollo de una guerra basándose únicamente en los titulares de un solo día. Lo que buscan son patrones más amplios, tendencias sostenidas y cambios consistentes que se mantengan durante semanas o incluso meses. Al mismo tiempo, también debemos tener en cuenta los incentivos estructurales que existen dentro de las plataformas modernas de redes sociales. Hazte una pregunta muy sencilla. ¿Cuál de estos dos titulares tiene más probabilidades de generar millones de clics, compartidos y comentarios? Uno que diga, las unidades se reposicionan tras cambios en las condiciones operativas, o uno que afirme, una retirada masiva sacude el frente mientras las defensas se derrumban. La respuesta es evidente. Los algoritmos de las plataformas digitales están diseñados específicamente para potenciar los contenidos que transmiten certeza absoluta, emociones intensas y conflicto dramático. La realidad matizada funciona de otra manera, exige paciencia, exige verificación y exige contexto. Todo ello crea un entorno informativo en el que las voces más extremas y más seguras de sí mismas suelen aparecer primero, mientras que los análisis más rigurosos y equilibrados llegan bastante más tarde. Este sesgo estructural propio del entorno digital se ve además reforzado por una realidad militar muy antigua conocida como la niebla de la guerra. La niebla de la guerra no es simplemente una expresión literaria. Describe un problema operativo real que afecta a todas las personas implicadas en un conflicto mientras las operaciones militares continúan desarrollándose. Incluso los propios comandantes desplegados en primera línea con frecuencia carecen de información completa y precisa. Las comunicaciones por radio pueden interrumpirse, las transmisiones procedentes de drones pueden ser bloqueadas mediante guerra electrónica, los informes enviados por unidades vecinas pueden contradecirse entre sí y los acontecimientos inesperados generan una enorme confusión. Si incluso los comandantes presentes sobre el terreno tienen dificultades para comprender exactamente lo que está ocurriendo en tiempo real, imagina lo complicado que resulta reconstruir esos mismos acontecimientos desde miles de kilómetros de distancia utilizando únicamente publicaciones disponibles en redes sociales. Es extraordinariamente difícil. Precisamente por eso, los analistas responsables modifican continuamente sus conclusiones a medida que aparecen pruebas nuevas y de mayor calidad. Para analizar correctamente una supuesta retirada, también debemos ir un paso más allá y preguntarnos por su causa. Supongamos que realmente se produjo una retirada importante, tal como afirman los informes. La siguiente pregunta debe ser inmediata. ¿Por qué ocurrió? ¿Fue consecuencia de una potencia de fuego abrumadora, de problemas de abastecimiento, del terreno, de cambios repentinos en las condiciones meteorológicas, de una decisión del alto mando destinada a acortar la línea del frente, de una intensa guerra electrónica o de la superioridad aérea local del adversario? Cada una de esas posibles explicaciones tiene implicaciones estratégicas completamente diferentes para el futuro del conflicto. Limitarse a afirmar que hubo una retirada apenas explica una pequeña parte de toda la historia. Sin comprender la causa que la provocó, sacar conclusiones sobre el estado general de la guerra constituye un error.
Todo esto nos lleva a uno de los mayores obstáculos psicológicos a la hora de interpretar las noticias relacionadas con un conflicto armado: el sesgo de confirmación. Durante las grandes crisis geopolíticas, las personas sienten de forma natural el deseo de encontrar información que confirme sus propias opiniones políticas, sus convicciones morales o el desenlace que desean ver. Cuando aparece una noticia que coincide con aquello que ya querían creer, la aceptan casi inmediatamente y apenas la someten a análisis. En cambio, cuando una información contradice la narrativa que prefieren, exigen un nivel prácticamente imposible de pruebas o la descartan automáticamente calificándola de propaganda. Esta tendencia psicológica aparece en todos los sectores políticos y entre los simpatizantes de cualquiera de las partes implicadas en cualquier conflicto. Un análisis verdaderamente riguroso exige resistir conscientemente ese impulso emocional. En lugar de preguntarte si una noticia confirma tu visión actual de los acontecimientos, deberías formularte constantemente una pregunta mucho más exigente: ¿qué pruebas verificables serían necesarias para hacerme cambiar realmente de opinión? Adoptar ese sencillo hábito mental separa inmediatamente a los observadores rigurosos de quienes simplemente consumen contenidos cargados de indignación. Volviendo al panorama general, independientemente de cuáles terminen siendo los hechos definitivos sobre la supuesta retirada de hoy, existe una realidad que permanece completamente inalterada. Las guerras modernas ya no se libran únicamente con armas físicas como artillería, tanques, aviones y misiles. También se combaten con la misma intensidad mediante narrativas, percepción digital e influencia psicológica. Cada éxito táctico conseguido sobre el terreno se transforma inmediatamente en un recurso mediático. Cada revés militar se convierte al instante en un argumento político. Cada video captado por un dron se distribuye por todo el mundo para competir por la credibilidad internacional y por la simpatía de la opinión pública. Las operaciones militares y las operaciones informativas ya no funcionan por separado. Hoy se apoyan mutuamente y dependen unas de otras de forma constante. Ganar la batalla del relato puede crear directamente las condiciones políticas necesarias para ganar después sobre el terreno. Del mismo modo, fracasar en el espacio informativo puede terminar debilitando auténticos avances militares. Entonces, ¿qué conclusión podemos extraer quienes intentamos comprender este tipo de noticias de última hora? La respuesta es sencilla: necesitamos una actitud de paciencia disciplinada. Ser escéptico no significa negar la realidad ni pensar que todo es mentira. Significa comprender que las conclusiones sólidas requieren pruebas sólidas procedentes de múltiples fuentes independientes. Si posteriormente aparecen confirmaciones oficiales, análisis satelitales detallados e informes verificados desde el terreno que demuestren la existencia de una retirada importante, entonces los analistas podrán evaluar con precisión su verdadero impacto estratégico a largo plazo. Si, por el contrario, las investigaciones posteriores muestran que la información fue exagerada, malinterpretada o completamente falsa, esa conclusión también ofrecerá una valiosa enseñanza sobre el funcionamiento de los ciclos informativos actuales. Sea cual sea el resultado, existe un principio que permanece constante. La primera versión de una noticia relacionada con una guerra casi nunca es la versión definitiva, y probablemente esa sea la lección más importante que debemos recordar cada vez que aparece una noticia impactante. No permitas que la velocidad con la que circula la información sustituya la necesidad de contar con pruebas verificadas y de alta calidad. Detente siempre un momento para preguntarte de dónde procede realmente una afirmación. Pregunta qué evidencias objetivas existen para respaldarla más allá de los discursos emocionales, y pregúntate también qué acontecimientos observables deberían producirse después si esa afirmación
fuera realmente cierta. Aplicar estos principios analíticos no eliminará inmediatamente toda la incertidumbre propia de una crisis que evoluciona con rapidez, pero sí evitará que seas manipulado por titulares diseñados únicamente para provocar una reacción emocional. En el mundo actual, aprender a desenvolverse en el campo de batalla de la información es tan importante como comprender el propio campo de batalla físico, y reconocer esa realidad constituye probablemente el paso estratégico más importante de todos. Cuando observamos la historia de la cobertura informativa de las guerras, comprobamos que la tensión entre la rapidez y la precisión siempre ha existido. Sin embargo, la era digital ha amplificado ese fenómeno hasta un nivel sin precedentes. En décadas anteriores, las noticias procedentes del frente debían pasar por corresponsales de guerra, censores militares, redacciones y procesos editoriales antes de llegar al público. Aunque aquel sistema tampoco estaba libre de sesgos ni de posibles manipulaciones gubernamentales, al menos generaba un retraso natural. Existía una especie de margen temporal durante el cual los primeros rumores podían verificarse, corregirse o descartarse antes de moldear la percepción pública mundial. Hoy ese margen prácticamente ha desaparecido. La desaparición de los filtros editoriales significa que información sin verificar, incompleta o incluso deliberadamente engañosa, llega directamente al público mundial en tiempo real. Ese flujo instantáneo de contenido produce un fenómeno psicológico muy particular conocido como impulso narrativo. Cuando una afirmación impactante, como la supuesta retirada repentina de 1.250 soldados, aparece en Internet, no permanece simplemente publicada en una pantalla. Es compartida, comentada, analizada y amplificada inmediatamente por miles de cuentas secundarias en cuestión de minutos. A medida que aumenta el volumen de publicaciones, la enorme cantidad de conversaciones genera una ilusión de consenso. De forma inconsciente, muchas personas asumen que si miles de usuarios hablan sobre un mismo acontecimiento, ese acontecimiento debe estar confirmado y ser real. Sin embargo, en numerosas ocasiones, esas miles de publicaciones no hacen más que repetir un único mensaje inicial procedente de un tuit sin verificar o de una publicación anónima en Telegram. Con frecuencia, el volumen de difusión se confunde con la verificación, y el impulso narrativo puede adelantarse a la realidad durante horas o incluso días. Comprender quién se beneficia de ese impulso narrativo resulta fundamental. La guerra informativa rara vez surge de manera espontánea. Normalmente responde a objetivos tácticos y estratégicos muy concretos. Para una fuerza atacante, difundir afirmaciones exageradas sobre retiradas enemigas o grandes pérdidas puede debilitar la moral del adversario, favorecer rendiciones locales y provocar pánico entre la población civil. Para una fuerza defensora, minimizar las propias pérdidas y exagerar el éxito de los contraataques puede reforzar la moral interna, proyectar fortaleza ante los aliados internacionales y mantener la estabilidad política. Incluso actores aparentemente neutrales, como creadores de contenido, comentaristas políticos o medios de comunicación comerciales, poseen incentivos económicos y algorítmicos para difundir cuanto antes las noticias más llamativas con el fin de obtener más visualizaciones, interacción e ingresos publicitarios. En este entorno, la verdad rara vez constituye la prioridad inmediata para quienes impulsan el ciclo informativo. Esta realidad convierte a la inteligencia de fuentes abiertas, conocida como OSINT, en una herramienta más importante que nunca. Los investigadores especializados en OSINT utilizan información disponible públicamente, como imágenes satelitales de alta resolución, seguimiento de vuelos comerciales, señales de transpondedores marítimos, geolocalización de imágenes grabadas sobre el terreno y análisis de sombras para verificar de forma independiente los acontecimientos del campo de batalla. Cuando surge una afirmación como la de una retirada masiva, los analistas profesionales de OSINT
no se limitan a leer declaraciones escritas. Comparan el terreno visible en los videos con elementos geográficos conocidos, analizan el equipamiento militar para confirmar la identidad de las unidades implicadas y buscan pruebas físicas del combate, como vehículos destruidos, zonas incendiadas o nuevas posiciones defensivas excavadas. Todo este proceso requiere tiempo, con frecuencia varias horas o incluso varios días. Por esa razón, las verificaciones fiables realizadas mediante OSINT casi siempre aparecen mucho después de que la ola inicial de especulación en redes sociales ya se haya propagado por todo el mundo. El verdadero desafío para el público consiste en aprender a convivir con la incomodidad psicológica que supone esperar esa verificación. La mente humana necesita respuestas y certezas, especialmente durante crisis internacionales que despiertan emociones intensas. La incertidumbre genera ansiedad y aceptar una explicación sin verificar, incluso si es falsa, suele resultar psicológicamente más cómodo que permanecer en un estado de duda. Los analistas profesionales de inteligencia reciben formación específica para tolerar esa ambigüedad.